me acuerdo una anécdota que leí en algún texto alguna vez en la facultad. Hubo una huelga, había disconformidad de los trabajadores de una fábrica, creo que de cocinas. Hacen una reunión en el Luna Park para ver si van a la huelga o no van a la huelga, y los delegados de la fábrica, que eran del Partido Comunista, le decían que no se podía hacer esta huelga porque la familia propietaria de la fábrica eran italianos antifascistas, pues se habían escapado de Italia por problemas con Mussolini. Entonces había que apoyar a esa gente porque eran antifascistas. Pero los laburantes tenían un problema muy concreto, que era que no llegaban a fin de mes. Entonces, me suena ese problema, alguna vez lo escuché. Entonces se resuelve que terminaron los delegados colgados de los árboles, pues la gente se armó la batahola y se los quería comer. Y yo siempre pienso, viniendo más acá en el conflicto de la 125, yo la vi a Vilma Ripoll defendiendo a las cerealeras, básicamente. Salía a oponerse a la 125 porque sí. El MST. Sí, era lo que iba a decir. No conozco la nota esa histórica que contás, y Vilma Ripoll no es del PC, nunca lo fue. No, pero es de una izquierda. Viene del trotskismo. Viene del trotskismo, pero a eso os planteo. Muchas veces las posiciones de la izquierda, o sea, yo siempre lo pienso, mi viejo era un tipo laburante. Y para él era muy claro, era Perón y Evita, no es que era el partido, o sea, nunca le entró, vuelvo a repetir lo mismo. La izquierda, salvo esta época, me llamó la atención que el PC empezó a apoyar el kirchnerismo en esta última época. ¿Por qué la izquierda a veces se despega de la clase trabajadora en sus posiciones? Parece un grupo de gente muy formada, pero tiene que bajar hasta el laburante a solucionarle algún problema. Y parece siempre que está, me acuerdo una crítica que hizo alguien que peleó con Che Guevara en África, hablando del Partido Comunista boliviano, decía: estaban con las migajas de poder, gana una elección en una facultad, gana una elección en un sindicato. Y él hablaba de, nosotros estábamos para hacer la revolución, no para las migajas del poder, para comer migajas del poder. ¿Qué le pasó al Partido Comunista argentino, que a veces se desconecta de la base que ellos pretenden defender? Sí, Marcelo. Yo tomo un poco lo que decís, por qué la izquierda tan descolgada. Antes de irme al caso particular, bueno, lo que pasa es que dentro del sindicalismo vos tenés una pelea sindical, que es meramente de las cuestiones sindicales, que hacen el sueldo, las condiciones laborales, todo, y hay una lucha política. Me parece que la militancia, al menos los que queremos cambiar esta sociedad, la militancia tiene que apuntar a concientizar políticamente. Puede haber algún conflicto que, bueno, son dirigentes, son seres humanos, con mucha formación, y pueden cometer errores, pero por lo general, a veces cuando uno dice se despegan de la política, qué sé yo realmente entre una política que le da la zapatilla y los libros para los hijos, y una política que lleve a entender un poco más la explotación capitalista, aunque me quede solo, yo me quedo con esa discusión. Ese caso puntual de la fábrica, no sé si por ahí está la huelga esa de los frigoríficos, donde el PC intervino en el sentido de que como estábamos en guerra no se podía cortar el suministro de carne. Bueno, también hay una lucha, hay una discusión política, aparte de lo sindical, que seguro había el tema del sueldo, las horas, las condiciones laborales muy de moda en esa época. Y bueno, son discusiones políticas que después podemos discutir. Pero además es interesante que la Primera Guerra Mundial es caracterizada como una guerra interimperialista, y la Segunda Guerra Mundial no.
cuando tuvo las mismas características, digamos. Por supuesto, por supuesto. Sí, eso tuvo que ver con el Digo, porque tiene que ver con esto. Si se hubiera caracterizado de esa manera, se hubiera parado sin dudas a los frigoríficos. Igual, Fue una guerra antiimperialista, interimperialista en principio, pero después fue una guerra de liquidación de la Unión Soviética, Sí, y es bueno, un detalle no menor. Claro. que por supuesto la política central era neutralizar y aniquilar a la Unión Soviética, que le salió mal. Porque Churchill, Churchill decía, Hitler va a avanzar y va a destruir a la Unión Soviética y nos libramos dos problemas. Después se dio cuenta que no era tan así, no le quedó otra que aliarse. Pero después, el tema de lo que yo planteaba desde el punto de vista político, ideológico, o la discusión política sindical, y ahí un poco también entra, en el caso del PC, esta discusión, si el PC tenía una política para aplicar específicamente en Argentina, o se pensaba cuál era la mejor forma de llevar a Argentina hacia el socialismo y la revolución mundial, o tenía una política que primaba los intereses de la preservación de la Unión Soviética. Los compañeros me parece pueden responderla mejor. Patricio, pidiendo- no, pero bueno. quería que vos ibas a hablar de lo de Peter, por eso quería Claro, hacer la sí, continuidad. Después, Sí, bueno, yo no le niego la palabra a nadie. Sí, así Bueno, que- es un poco lo que adelantó Marcelo, ¿no? La huelga, no recuerdo si fue en el 42, en el 43, la huelga de los no, ya había el gobierno militar, ya estaba. Entonces era 43, 44, la huelga, el conflicto en el gremio de la carne, y la política del PC fue no parar, porque el paro, los frigoríficos eran ingleses, exportaban carne a Inglaterra, que era quien se estaba enfrentando con el enemigo de la Unión Soviética, que era Alemania. Entonces frenar la producción de carne implicaba como consecuencia, digamos, debilitar al socio de la Unión Soviética, digamos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto que vos planteabas en algún momento. En ese caso, claramente se tiene en cuenta la política internacional por encima de la política nacional, ¿no? Y tiene que ver con... No está del todo mal en ese contexto, ¿eh? No está del todo mal en ese contexto. Sí, bueno, pensándolo, como vos decías, ¿no? En el contexto de una guerra... Una vez más también. pensar en la historia, ¿no? En la historia y en la circunstancia histórica, Sí. y no extrapolar la historia, llevarla a elementos meramente teóricos o teoréticos. Nosotros este año con Marcelo hemos cursado historiografía, sino cuestiones de la modernidad, y hablábamos de el análisis que hace de Edward Palmer Thompson en su polémica con los filósofos franceses, con Althusser básicamente, ¿no? Sobre el carácter de si la clase es un producto histórico o es un producto puramente estructural, puramente económico. Claramente que es las dos cosas, y que hay que encontrar el punto dialéctico ahí. En ese sentido, el fundamento que daba, y es lo que dice Raúl, de que había una guerra mundial que tenía un claro propósito, que era destruir no solo la Unión Soviética como Estado, sino la experiencia política de la clase obrera en el mundo. Era la primera revolución obrera triunfante, que había fracasado o había sido derrotada la Comuna de París, la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique. Lo que había mostrado es que el poder obrero era construible, era pasible de construir, con errores, con dificultades, con elementos que hoy no habría que repetir, como los puso de relieve el compañero Porco, sin lugar a dudas, pero que claramente era el elemento de destruir, y era lo que la unidad del poder económico mundial burgués está. Si después eso se lograba o no se lograba, parando o dejando de parar una huelga acá en Argentina, es discutible. Si se podía hacer paro e incluso generar una solidaridad como había generado el movimiento comunista, que era muy grande en la Argentina, por ejemplo a través de el Socorro Rojo Internacional u otras experiencias. Bueno, son situaciones del momento, se pagan caro. Peter, que yo creo que así todo fue un dirigente muy interesante en otros sentidos, perdió su ascendiente. Tenemos que pensar, y en esto voy a lo que vinimos a hablar, no la vez que hablaron ustedes de la Revolución Rusa, pero lo que vinimos a presentar, nuestro artículo en el trabajo Cuadernos del Palacio número 1, que es sobre la izquierdización del movimiento obrero en los 50. Y te aclaro que esa vez fue la primera, porque después hubo una segunda experiencia de autores de ese libro que vinieron También. a silogismo contrafáctico. Estoy de acuerdo, pero digamos, la vez que estuvimos nosotros, donde un poco planteábamos el tema de la construcción del sindicalismo desde el Estado, desde una parte importante, y del sindicalismo que hoy seguimos
viviendo y, en mi opinión personal, padeciendo desde el Estado, desplazando toda la experiencia autónoma y autonomista y desarrollo político propio que tuvo la clase obrera en la Argentina con el peronismo. Es decir, claramente un sindicalismo estructurado desde el Estado, con recursos, con mecanismos políticos, apelando, una vez que Perón ya era gobierno, a la represión estatal. Vamos a saltar unos años porque y Raúl lo planteó en la pregunta, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué posición del PC sindical durante el peronismo? El partido, teniendo la conducción de muchos gremios, cede para que haya una unidad de la CGT única, sabiendo que perdía, digamos, disuelve, a diferencia de lo que va a hacer el Partido Socialista y Luis Pan, digamos, y ese sindicalismo amarillo que no cede su sindicato del Partido Comunista, va a la disputa, en algunos lados los pierde por propaganda, por matonismo sindical que hubo. Y de hecho podemos mencionar casos como la huelga del 51 en Tucumán, que dirige el Partido Comunista, donde hay un obrero muerto que es Antonio Aguirre, que era un mozo, pero que era dirigente del movimiento de la Zafra, porque era mozo, porque los comunistas, equivocados o no, agarraban todas las responsabilidades que le correspondían, y es una víctima de la represión del gobierno legal, legítimo, democrático del general Perón, digamos, vamos a decir la verdad. Es un muerto, como lo fue en Galinela, como disculpame, para hacer la distinción entre Aguirre en Galinela, que fue un muerto que desapareció, nunca apareció su cadáver. Eso es una diferencia muy importante. No, claramente. Y Jorge Calvo también, que era secretario general de la FEDE en el año 50 cuando es asesinado en un local en Quilmes. Así es. Caso que yo no conocía. Espera que termine, Oli. No, digamos, es decir, claramente es que el partido sí planteó la unidad de la clase obrera, incluso cediendo ante este sindicalismo de Estado naciente, que si le podemos encontrar un antecedente es en las leyes de Fresco, en las leyes de la Concordancia y del Partido Conservador, y que el peronismo va a ser propias desde una perspectiva obviamente más democrática, de esto no cabe ninguna duda, pero que claramente sí poniendo al Estado como herramienta fundamental en la construcción y dirección de los sindicatos frente a los sindicatos autónomos y de clase que el Partido Comunista había sostenido siempre. Pero disculpame, te voy a hacer una observación. No es lo mismo las leyes de Fresco, lo que ocurría en la década infame, con el peronismo. El peronismo le dio una cabida a los reclamos del movimiento obrero que no existía en la intencionalidad de las leyes de Fresco. Si no, caes en lo mismo que Fernando Iglesias, que te saca la cantidad de leyes pro obreras que se hicieron en la década infame y después dice, pero no hizo nada por los trabajadores. El contenido fundamental de la sindicalización que impulsó Perón es cualitativamente distinto a las leyes de Fresco y demás leyes de la década infame. Yo creo que obviamente no son lo mismo, obviamente el peronismo como expresión histórica es otra cosa, pero creo que muchos antecedentes estaban en ese pensamiento y de hecho muchos funcionarios de esos gobiernos dictatoriales o fraudulentos se incorporan al peronismo porque esa derecha católica que va a formar parte del peronismo hasta que Perón rompe con la Iglesia fue fundamental, digamos, no Fresco él, pero muchas leyes de Fresco y todo son el antecedente de este sindicalismo de Estado que el peronismo va a potenciar brutalmente. Obviamente, al ser el peronismo un fenómeno de masas, va a tener su propia dinámica, y una dinámica que incluso va a acceder muchísimo a sus propios dirigentes y va a construir una dialéctica distinta, y allí sí podemos decir que la caracterización original del Partido Comunista tuvo mucho de mecánica y de dogmática, es decir, porque el movimiento popular absorbió y condujo y dirigió cosas que a Perón se escapaban. Perón estaba mucho más cerca, esta es mi opinión, y yo no soy Fernando Iglesias, les puedo asegurar, de aquel discurso de los militares del 43 que señalaba Marcelo, que de realmente alguna posición más amplia o abierta. Ahora, lo cierto es que el peronismo tuvo una vida propia más allá de Perón, ni que hablar después de la caída de Perón, que obviamente el sentido del peronismo tiene un sentido político, social y popular con la resistencia que va a tener otro cambio, y de hecho esto se explica en el enfrentamiento del producto social. Aquí tenemos un sociólogo, del producto social de la resistencia y todo, que va a ser la izquierda peronista, la guerrilla, con Perón, que va a terminar en la salida de los montoneros de la plaza. Los echó, no me importa, no es lo importante. Los montoneros salieron de la plaza, Marcelo. No, yo por ahí quería traer a la colación, por ahí no metiéndome específicamente en el conflicto de la carne, ¿no? Que estábamos mencionando, pero también no olvidar de ese conflicto, que era un frigorífico de capitales ingleses,
Entonces, yo lo que hago es la pregunta, ¿no? Porque uno por ahí puede tener un apoyo contra la guerra antifascista, pero también apretando a los capitales ingleses a que reduzcan la jornada laboral, porque así se produce más, y bueno, y otras por ahí menciones o exigencias que había en ese momento. Que reparta la ganancia. Claro, yo creo que me parece que eso también es hacer claro, una política antifascista y ponerle relieve y apretando al capitalismo, ¿no? Al capital inglés, porque a veces por ahí lo que no nos tenemos que olvidar es eso, que por ahí en un contexto determinado, por ahí es noble, por ahí no parar para apoyar un conflicto mayor o una situación mundial de mayor envergadura, pero no olvidar ese eje, ¿no? Mirá, en esto que decís busco una imagen histórica y la que me viene a la cabeza, no se puede hacer una comparación mecánica, pero sí con la actitud que toma el movimiento sionista en Palestina. Ante el Libro Blanco, que es la prohibición de la migración judía a Palestina en la década del 30, David Ben-Gurión lo que plantea es luchar contra el Libro Blanco como si Hitler no existiera y luchar contra el nazismo como si el Libro Blanco no existiera. O sea, combatir a los dos enemigos. Yo quería recordar otra experiencia que también tiene que ver con lo que decían los compañeros con relación a la huelga de la carne. En el año 76, 23 de marzo, no sé si les dice algo la fecha, 23 de marzo del 76, había una huelga en una fábrica de la zona norte. Y le dijeron a los obreros, macho, levanten la huelga, la mano viene pesada. No, nosotros estamos nada más que por el salario, no nos va a pasar nada, pues nosotros estamos nada más que para el salario. Al otro día vinieron los camiones y le demostraron a los obreros que era mucho más, había que tomar en cuenta el contexto político cuando se hace Que la lucha por el salario también es una lucha política, por la distribución de los ingresos. Está bien, en ese sentido sí, pero para mucha gente la lucha por el salario está desconectada de la lucha política, y lo que tenemos que ver es que tanto por si viene una dictadura militar o porque si empujás demasiado una huelga salarial podés debilitar a un enemigo de la Unión Soviética. Y cuando yo digo un enemigo de la Unión Soviética, estoy diciendo que el nazismo es un enemigo de la humanidad. Perdón, Raúl, te hago una pequeña interrupción. Viniendo un poco al presente, nosotros tenemos que ver que la represión actual también es por motivos de puja por la distribución económica. Distribución del ingreso. Desde Cresta Roja hasta los enfrentamientos en Congreso por enfrentar a la ley de previsión, a la ley previsional. Entonces digo, la represión del Estado, el Estado actúa como brazo armado de la burguesía en defensa de los intereses de la burguesía. Esto tiene que quedar clarísimo. Exactamente, Les pero hago una pregunta para el próximo bloque, ya cerramos este bloque que se extendió un poquito. ¿Qué pasó que con Echegaray el Partido Comunista se sumó al kirchnerismo? ¿Qué pasó con el partido? ¿Qué diferencia hubo entre la lectura que hizo del escenario político Echegaray a la lectura que hicieron en el 45 y que se sumaron al PC, a la Unión Democrática? Después del bloque, del corte, lo seguimos discutiendo y ya puedo decir que no vamos a terminar con todo lo que tenemos que hablar hoy, porque a esta altura del programa ya no vamos a poder terminar con todos los temas que estaban previstos, pero que en las próximas 2 semanas no se va a poder hacer porque Patricio se va de vacaciones, ignoro Oli, ignoro en qué va a ser Marcelo, pero tenemos tiempo para seguir estos programas y como no recuerdo si lo dije al aire hoy, este año es bicentenario del nacimiento de Carlos Marx y los compañeros son parte del elenco estable marxista de Concurrentes a Silogismo Contrafáctico y los vamos a invitar a hablar de los 200 años de Carlos Marx.